Buenas noches, amigos. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a otro capítulo, a otro programa de Ultimate Argentina. Hoy con un invitado de lujo realmente. Tuvo que ver mucho en nuestra niñez. Los que, digamos, no todos juntamos G.I. Shows, pero siempre tuvimos algún amigo, algún compañero que tuvo estos soldaditos que la verdad que eran hermosos, millones de articulaciones, accesorios, los vehículos eran terribles, así que bueno, hoy vamos a tener uno de los, creo que al principal responsable de esta hermosa línea. Así que bueno, vamos a darle la entrada ya a nuestros amigos, así no lo hacemos esperar a nuestro invitado. A ver a quién tenemos acá. Pelú. ¿Qué haces, guacho? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, todo bien. Bien. Acomodando todo. Bien. ¿Qué onda? Acá saludando a la gente, dándole la bienvenida, la verdad que en un día bastante especial. Así que bueno, Matías, buenas noches. José, buenas noches. Mariano, siempre presente ahí. Saludos a la gente de Jugando con Enfoque. Saludos a Guillermo. Saludos. Así que bueno, ahora seguimos con los saluditos. Ingresamos a nuestro amigo Gus Weber. Así es. Hello, muchachos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tranqui. ¿Vos? Vestido para la ocasión, muchachos. ¿Qué remerita pegaste, eh? Decime que tenés el show ahí al lado tuyo. Y no, pero lo tuve que tener que contar a buscar. Y lo tenés que traer. Suerte que hoy. La verdad, flojo, es increíble, tuyo, muy flojo. Suerte Tendría que haber aparecido en primer plano y después vos decís, mirá cómo estoy. ¿Entendés? La verdad, la última vez estaba en calzones, así que hoy por lo menos tengo remera. Ahí está, ¿eh? Me afeito la barba, me dejo un poquito más largo el bigote y ya estamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bien ahí, Saludos Conrado, ahí. Bueno. G-Show, cuando yo era chico, me acuerdo, era un regalo frecuente en la primaria. En los regalos de cumpleaños, yo me acuerdo que era un regalo frecuente. Regalar un G.I. Show en los cumpleaños en la primaria, como la colonia Paco, pibes y demás, ¿no? Pero el G.I. Show era económico, era un lindo regalo y me acuerdo. Claro, por eso. ¿Quién no tuvo un G.I. Show? ¿Quién no tuvo un G.I. Show no tuvo infancia? Si bien no coleccionamos, pero siempre uno tuvimos en nuestras manos, si no fuera por algún primo, algún amigo, algún compañero de primaria, pero siempre tuvimos Y yo tuve mucho G.I. Show y hace 2 semanas más o menos me pegó el bichito, 3 semanas. Guya venía, Sergio que me tiene que bajar la serie. Y agarré y dije, a ver, por 2 días no voy a comprar He-Man. Por 2 días. Y debo tener 40 vehículos y 60 muñecos, ¿viste? Sí. En unos días ya me pasa la colección. Y me parece muy bien, muy lindo. Muy es tremenda la diferencia de... Mirá que me apareció. Hablando de ¿qué dice? Bueno, vamos a dar la bienvenida. Ya, por favor. Totalmente, así arrancamos las preguntas y todo queremos embebernos del querido. Creador de las primeras 125 figuras de G.I. Joe Real American Hero. De vehículos también, entre el año 82 y el año 87. Creador del logo de Cobra. O sea, quiero que me cuente toda la historia de ese logo, por Dios. No hay logo más icónico que ese, olvidar. No. Viene el de Batman y ese, te digo. Es ese más nivel. O menos. Sí. La pelea, sí. Señoras, señores, amigos, amigas, amigues, amigos, el señor Ron Rudat. ¡Vamos! ¡Yo, Joe! Bienvenido. Welcome, Ron. Thank you for having me. Oh, thank you very much for doing this. It's an absolute pleasure, not only for us here, but the guys are joining on the other side. We want to ask so many questions. You've been in our lives for so many years. So, with the permission of my colleagues here, I usually like to start with one question.
That is, how were your beginnings? How do you jump into designing and everything? Me gusta hacer una primera pregunta siempre, ¿cómo fueron sus orígenes? ¿Cómo empezó en lo que es el diseño? My beginnings at Hasbro? No, as an artist. No. Where your original beginnings? Where were you? How do you become an artist? How then your inspiration? How you got to Hasbro? Yes, we'll get to that. I've always been interested in art since probably the 4th grade, and I used to draw all the time. Growing up in junior high school, I got into the art program there, and I used to draw a lot of hot rods and girls and stuff like that. And then later on, I went to art school in Boston, and I was in Boston for about 3 years. I got married after my first year of art school. I was 20 years old, and my wife and I spent the last 2 years of art school in Boston. And then my senior year, Hasbro came to my school, and they were looking for people to work for them. And I signed on. I worked in the art department for 7 years. And so I was working on package designs and doing graphic arts and things like that. After that, I was asked if I would like to join the research and development team. Those are the people who create all the toys. And yeah, I started doing arts and crafts and other things, other product lines, but mostly as an illustrator, not so much a designer, but as an illustrator. And then, I used to draw figures all the time. And, I'm not the best figure artist there is out there. I didn't go to comic book school like a lot of guys did. I learned it on my own. Everything I'm self-taught. And they asked me what is it, about 1980, I guess, maybe, if I want to do the figures for G.I. Joe, the new and different G.I. Joes, because I worked on some of the packaging art for the 12-inch figures. And I did some of the illustration on the 12-inch figures. So they asked me if I wanted to, do the new figure line and at the 3 3/4 inch size. And I gladly joined them because I liked the military. My dad was a Marine in World War II. And I've always been interested in the military historically, not so much the modern military, but maybe military from World War II back to the American Revolution. And yeah, I started just doing artwork, constantly doing artwork, and I was very, when I worked for Hasbro doing the figures, I would consider myself a workhorse. I'm constantly drawing, constantly doing artwork. I never left my office that much. I never socialized that much. And it shows in, I guess, what I did. So. Absolutely does. Let me just translate this first part, and absolutely does show. Voy a traducir la primera parte de esto. Siempre estuvo interesado en arte desde que estaba en 4º grado. Dice que siempre se la pasaba dibujando. Y a medida que crecía en la secundaria, empezó a estar en un programa de arte.
Principalmente lo que hacía era dibujaba los autos esos de hot rods, que son como los autos viejos y chicas. Más tarde fue a la escuela de arte en Boston, estuvo en un total de 3 años en la escuela de arte en Boston. Se casó a los 20 años y estuvo, bueno, luego del primer año estuvo 2 años más casado en Boston con su señora. Luego, cuando se fue para la universidad en su primer año, Hasbro fue a la escuela a buscar gente para que trabajara para ellos. Y bueno, básicamente trabajó en el departamento de arte durante 7 años, diseñando paquetes, artes gráficos y cosas para el estilo. Luego, un punto, le pidieron si quería meterse en el área de desarrollo y búsqueda, Search and Development, y ahí empezó a hacer básicamente artesanía y otras cosas, otras líneas, mayormente como ilustrador, más que diseñador. Dice, bueno, dibujaba figuras todo el tiempo, no soy el mejor artista de figuras del mundo, nunca fui a escuela de cómics como otros artistas con los que trabajé, todo lo que hice lo aprendí solo, estudiando solo. En el año más o menos 1980 le pidieron si quería hacer figuras para la nueva línea de G.I. Joe que iba a salir. Él dijo que ya había trabajado en la línea de 12 pulgadas anterior de G.I. Joe, la original, que empezó en el año 64, haciendo ilustraciones y algunos diseños, y le preguntaron si quería trabajar en la nueva línea de figuras de 3/3, y dice, bueno, felizmente acepté. Mi papá era un marín en la Segunda Guerra Mundial, y siempre me interesó la militaria histórica, no tanto la moderna, sino la militaria del siglo XXI hasta la Revolución Americana. Empezó a hacer el arte y, bueno, cuando empezó a trabajar para Hasbro, empezó a hacer figuras. Dice, me consideraba un caballo de guerra, un caballo que trabajaba todo el día, constantemente trabajando, no dejaba nunca la oficina, no socializaba con nadie, y dice, bueno, me imagino que mi trabajo se nota en eso. Ok, carry on. Sí, Sergio, decime. Que sí, digamos, realmente se nota después de tantos años que todavía siga perdurando, la verdad que valió sus frutos. Absolutely, that working like a working horse, like you mentioned, it paid off, because after so many years, we are still talking about your designs. It paid off very well. Well, I love art. I love art in all its different forms. I do oil paintings too, of landscapes and things like that. But I just love art. I love sculpture. I admire sculptors very much. I love the work they do. If it's detailed work, I'm all for it, because I'm very much detail oriented when I do my art. Bueno, nos dice que sí, él ama el arte en todas las formas, pinta en óleo todavía paisajes y cosas por el estilo, pero dice, amo el arte, las esculturas, admiro mucho a los escultores, y si son esculturas con muchos detalles, me gusta mucho, porque a mí me gustan mucho las piezas con muchos detalles. Con la línea de 3/4, ¿les parece bien? Sí. Can I ask you, Ron? Okay, you mentioned that they offer you to start in the new 3/3-inch line, and can you tell us what was that first approach, what they had in mind, how they brought it to you? Well, yeah, it's hard to explain that, because we would have a brainstorm meeting with probably 5 or 6 people in a room, and we would throw out different ideas of what kind of figures we wanted to see. They more or less let me do what I wanted to do. I had free reign of designing anything I wanted to, and I came up with all these characters on my own. I did 125 figures for Hasbro, and all of them come out of my head, and it just, it's hard to explain it, but I'm amazed myself when I've done that much work, and just coming up with the ideas myself. So I don't know, what was your question again? Yeah, no, how it was presented to you, how the first ideas of them came to your mind. Yeah, well,
G.I. Joe needed a leader, and that's how I came up with Duke. You know, and I mean, he's not full military, but I wanted him to be an adventurous guy, a strong guy, you know. And we started off with Duke, and then oh no, we didn't. We did all the 1982 figures, and those were all the green guys. I'm sorry about that. We came up with all the green guys, and I was very limited on what I could do, because working with engineers at Hasbro, they gave me a buck, and the buck is the underside of a figure, and you sculpt over the buck, because that's you know, the buck, you know, has all the articulation and everything on it. So you sculpt entirely over a buck, and we only had one buck that we used for everything. And you know, we didn't know how G.I. Joe was going to take off that first year. And we came up with all the green guys there, and they were all given different scenarios, and that's how we started it. And after that first year, G.I. Joe just took off like crazy. And then we started really getting into it. You know, so I don't know what else to tell you about that part of it. You know, I mean, okay, let me just translate this first part, and so we could talk about those first line. Dice, es difícil de explicar cómo empezó todo. Era un brainstorming que se juntaban 5 o 6 personas y tiraban diferentes ideas de cómo podía seguir la línea de show, qué figuras querían hacer. Y dice, básicamente me dejaban hacer lo que yo quisiera. Yo podía dibujar lo que quisiera. Se me ocurrieron todos los personajes, las 125 primeras figuras, todas salieron de mi cabeza. Me dice, es difícil de explicar, pero hay veces que me sorprendo a mí mismo de tanto laburo que hice. Después dijo, bueno, me perdí con la pregunta, ¿cómo era? Le dije, bueno, ¿cómo fueron los comienzos? Y dice, bueno, al principio yo necesitaba un líder, y así que lo que hice, me vino Duke a la mente. Duke, no su militar completo, quería que sea un tipo fuerte y aventurero, y dice, para, no empezamos con Duke. Hicimos primero todos los muchachos verdes, la línea de 1982. Dice, estaban limitados en lo que podían hacer porque tenían un trabajo con ingenieros en Hasbro, y lo que tenían es, le dieron un libro con las figuras y un back, un cuerpo, donde tenían que diseñar basado en eso, basado en el tamaño ese, y toda la primera línea fueron basadas en esto. Tenían recursos limitados para el diseño, y bueno, nada, como todas las líneas, empezaron a diseñar y ver cómo les iba. Le presentaron diferentes escenarios para que trabajara y diseñara personajes. Y dice, bueno, luego el primer año despegó como loco. De ahí no paró más. What was that you were getting there, Ron? Oh, I was just going to show you. I got this. This is the laser. Yeah, from Argentina. No, not no, it's not the one from Argentina. I'm sorry. Yeah, it's the US one. Yeah. Pero acá salió, sí. Vos lo tenés a mano, ¿no? El argento así. This is one of the first 82s out there. I have a few of them. I don't have many of them. You bought it yourself, or they gave it to you? No, this is mine from Hasbro. When I worked there, I had some of my own. And, cuando trabajó en Hasbro tenía algunos de él mismo, y este es de la época de Hasbro. And this is one of the originals I had that I kept. Es uno de los primeros originales que se quedó de cuando salió la línea. Lindo, ¿eh? Lindo. Bellísimo. I have some other ones that are graded like that. Tiene otros que están graduados ahí. Sí, yo lo que le preguntes, Gus, es, a ver, si bien G.I. Joe son soldados, es un grupo elite, normalmente uno cuando ve un batallón son todos iguales. Puede cambiar el tono de piel, puede cambiar el casco, puede cambiar el arma, puede cambiar el color del pelo, pero más o menos la estética en un batallón son todos similares. Acá son todos distintos. ¿Cómo si bien vos tenés un cuerpo y diferentes partes, cómo es la parte del diseño? Porque vos ves cada
no sé, cada cartón, o sea, acá tenés un ninja, acá tenés un tipo lanzallamas, acá tenés un médico, o sea, en cada uno es un personaje distinto. ¿Cómo era el momento de la creación? No sé si se logra entender. Sí, se entiende Porque perfecto. viste que los B1 son todos verdes al principio, y le cambia el color de la piel, la barbita, pero son más o menos todos iguales. En cambio acá ya no. Y estos son también de los primeros. Exactamente, me parece que hay por ese lado también iba a seguir, así que es excelente pregunta, porque ya con la Claro, B1.5. el tema del diseño, ¿no? So, Ron, the question that Pelu has for you is, considering that the military, usually they're all and everyone dressed the same, wearing a uniform, all green, all the same color, Right. basically like the first line that you designed, all the green guys. But then right after that, they came such a colorful array and such a colorful fan of different characters. How was it, or where did all of that come from to design something like this? Well, we wanted to get into doing more of the military, but with, we didn't want them to be all the green guys. Like I say, with Duke, he had the olive pants and a tan shirt, but I don't know. I don't know how it began. I just started doing color studies of a lot of these characters, and then I would show them to our marketing department, and they would pick and choose what colors that they liked. And I often did probably between 4 and 6 color studies, sometimes more, of each character. And I would show them, like I say, and it would be the marketing's choice on what they wanted to see. It's really hard to define that, what colors a figure should be. I don't tell you. Bueno, lo que nos dice hasta ahora es que querían hacer más figuras militares, pero no querían que fueran todos verdes. Y dijo, bueno, como te había comentado con Duke anteriormente, el pantalón es verde, la remera es media marroncita. Dice, no sé exactamente cómo empezó todo, pero empecé a hacer estudios de colores con el departamento de marketing, y lo que hacía era diseñar entre 4 y 6 figuras con diferentes colores, diferentes variaciones, y la gente se los mostró a la gente de marketing y ellos decidían qué querían ver. Dice, pues siempre, bueno, fue difícil con la parte de definir los colores. ¿Eso te sirvió, Pelú? Ahora preguntarle con el tema de las armas. Si las armas son prototipos, si las armas fueron sacadas, como él nos contaba que su padre militar, si son tipo Star Wars, ¿viste? Por ejemplo, que si vos te lo pones a pensar, las armas son sacadas de algo real, transformadas en después lo que se usa en la película. Si las armas que él ha utilizado dibujadas son armas reales o fueron modificadas para las figuras, ¿no? Porque tienen que tener algo moderno. También son muy futuristas algunas armas. Sí, algunas que parezcan muy reales, tipo una M16 y cosas por el estilo. Ron, with the weapons that you designed for the first line, of course, were those based upon real weapons? Did you study weapons before doing that, or was it based upon your experience? Because we know that they're exaggerated down the line, but at the beginning of the line, they were more realistic. Well, no, I didn't want to copy a weapon exactly the way it was. I created, weapons that had slight differences to them. Some of them were more based on real weapons, but I didn't copy that weapon entirely the way it should be. We had to put a post on all the weapons, on the bottom, so they could hold the weapon, and every one of them had a post on it. And I know sometimes it looks kind of stupid with the post, and people are wondering why is that there, but that's so the figure could hold that figure.
that weapon. But they're based off of real weapons, though, but not exactly the real weapon. You know. Ok, bueno, lo que dicen, no querían copiar armas verdaderas, así que lo que hacían eran diseñado basado en armas reales, pero tenían diferencias. No copiaban las armas completamente, teníamos que poner una especie de post para que sostuviera el arma. Dice, a veces queda medio estúpido, pero bueno, la gente se preguntaba por qué está esto acá. Pero bueno, lo que hacía era vender bien el arma como para sostener la paradita. La verdad yo no recuerdo esa parte, pero bueno, dice que está basada en armas reales, pero modificadas. No sé si quieren hacer una pregunta, si no le hago una preguntilla yo, si les parece. Sí, hacele vos, Gus. Aclaremos acá a la gente que si quiere dejarnos sus preguntas en el chat, así se las... Si tenés alguna de la gente, ¿puede ser, Gus? Hay varias preguntitas. Hay varias preguntitas. Hacemos algunas de la gente, como quieran. Sí, así vamos avanzando bien. Dale, perfecto. Acá vamos con la de Damián. There you go. That's one of the questions of the guys that's watching. Yeah, I have no more prototypes. They're all gone. No tiene más prototipos. Se fueron todos. Lo siento, Damián. If you got me 20 years ago, I had a whole bunch of them here. Hace 20 años tenía un montón, pero ya no tiene más. Tarde. Okay, Neo Tiger here questions is, what was it first, G.I. Joe or Action Force? Because he's seen that the pilots from that last line were used for several molds for G.I. Joe. For example, Cobra Commander, red with a black visor. I don't know what he's talking about. Isn't the Action Force from England? From the United Kingdom? I think that Action Force is G.I. Joe in the UK, yes. Yeah. Let me ask, Neo Tigre, déjame preguntarte, porque Action Force, por lo que sabe él y por lo que sé yo, es G.I. Joe de Inglaterra. O sea, una vez que salió G.I. Joe, después salió Action Force en Inglaterra con ese nombre y usando todos los mismos moldes y todo, con sus variantes de color como Fanskull de India y Plastirama acá en Argentina. Así que no sé si quieres, por ahí te confundiste en esa parte de la pregunta, la podemos preguntar. While he's reviewing that, can I ask you, on the first line, you mentioned All Green, 1982, but among the All Green, one stood up that was a mail-in Cobra Commander. How do you get to design a Cobra Commander? Dentro de la primera línea del año 82, que eran todos verdes, diseñaste un personaje que se resaltaba por sus colores y era el comandante Cobra. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Well, I'm not sure about the Cobra Commander. I did design him, but that's a marketing issue. That's a marketing thing to get children to buy more figures. And that's something that maybe my friend Kirk Bazigian thought about, because he was the head of Boys Toys at the time and the head of G.I. Joe at the time. So that mail-in probably would just employ to get the kids to buy more. No, I have no idea how we got into the mail away. There are several figures that were mail away, I think, too, besides Cobra Commander. And the actual design of the Cobra Commander, not to the logo yet, but the masks, the colors, how did it all get to your head? Yeah, we didn't want to show who the bad guys were. We didn't, you had the good guys and the bad guys. The bad guys all wore something over their faces. And we just didn't want to show the bad guy. For some reason, I forgot why, but I'm sure Larry Hama probably knows that better than I do. He wrote that story behind him. Yeah, we're going to be talking to Larry, with Larry soon, but okay, let me just translate this part. No se acuerda exactamente bien cómo fue todo el diseño de lo que fue el comandante Cobra y el marketing que se hizo. El primer comandante Cobra del año 82 fue una figura que se vendía solamente por correo, o sea, se saben, con los folletos. ¿El de capucha o el de casco?
El de casco plateado. Claro, el primero de todos. Okay. Y dice, bueno, que el amigo del Courtney Bessian, ahí está, ahí si quieres tiene. mostrarlo. Mickey Mouse. Mickey Mouse, the most expensive one. Y tenían juguetes negros. Bueno, el jefe de G.I. Joe en el momento se le ocurrió hacerlo del mail-in para que la gente lo comprara por correo y para que nos le compraran más. Y le dije, bueno, antes de llegar al tema del logo de Cobra, como fue diseñado, de dónde vino la idea de que el comandante Cobra tuviera la cara tapada, y dice, bueno, es sencillo, los buenos no tenían la cara tapada, los malos tenían todos la cara tapada, así que si miran los malos, siempre tienen algo, no queríamos mostrar quiénes eran, por eso tienen la cara tapada. Y lo que decía recién Ron, de Mickey Mouse, que mostró el Cobra Commander. Mickey Mouse es un comandante Cobra que tiene la parte de la Cobra arriba, como si fueran dos orejitas de Mickey Mouse. No te la puedo creer. Y ese comandante Cobra es el Cobra Khan camuflado, cuesta una fortuna. Se llama ya Cobra lo Commander estoy Mickey Mouse. buscando. Ya lo estoy buscando. Yo le quiero hacer una pregunta yo, Gus. Dale. Hoy estuvimos hablando acá con los chicos en el grupo interno que tenemos sobre la apariencia del comandante Cobra sin el casco, ¿no? Digamos, él cuando lo diseñó... ¿Cómo lo imaginó? Claro, ¿cómo lo imaginó? Si de manera, digamos, si es un hombre serpiente o si Claro, es si es un reptiliano o es un ser humano. Corta. Qué buena pregunta, qué buenas preguntas, Sergio, qué buenas preguntas. Ron, Sergio has a fantastic question. We were talking about this and discussing this today, like with the Real American Hero, the TV show, how it went with Cobra Commander, but we want to know the source. You created Cobra Commander. So how do you envision Cobra Commander? Like a regular person with all of his issues or whatever, or like a monster, like it became later on the show, created by Serpent? I didn't create him to be a monster. I just created him to be the ultimate bad guy. You know, he was in charge of everybody, and you know, everyone had to listen. Yeah, you know, it's been so long. The Cobra Commander is, I don't know, he just the high monkey muck of everybody, you know, and I don't know what to tell you. You know, just something I wanted to do. I want, you know, and I don't know. I don't know what to tell you. Digamos, que cada uno le dé su interpretación. Claro, exactamente, sí. Dice, bueno, no lo cree como un monstruo, sino que lo creó como para que fuera el más malo de los malos, a cargo de todos, todo el mundo tenía que escucharlo y obedecerlo en todo momento. Así que bueno, cumplió el objetivo, porque es excelente, pero es una persona, no es un monstruo, así que esa parte está definida muy bien. Preguntale, Gus, del tema de cómo nació el Snake Age V1, o sea, el comando, el negro que acá salió como Cobra Invasor, porque viste que siempre se comentó como que una figura inyectada en plástico negro, el plástico negro es más económico y fue encima una de las más vendidas, si es real ese tema. O sea, esta figura. Bienvenido, ¿no? Charlie. Bienvenido, Charlie. Lo estamos esperando. He's going to ask me about Snake Eyes, right? Absolutely. Yes. Pero acá salió como Cobra, ¿ves? Sí, ¿lo tenés a mano para mostrarlo con el pecho plateado? Sí, da un segundo. I'm sure you've seen this, Ron, but yes, there is a question about Snake Eyes. Right. It's all black, one piece of plastic. Also, the design is beautiful. Of course, it caught the attention of everyone and so many years later. But we wanted to ask you, was that something that you designed it like that, or we heard it probably was because to cheapen the line or something? I decided to make the Snake Eyes black. I wanted to do it kind of a reversal, good guy, bad guy. That's why I made Storm Shadow white for the bad guys and Snake Eyes black. But I made Snake Eyes because when I was a kid, I used to watch some Japanese movies where they had ninjas and they were all totally in black. Their faces were hidden and they just
went out and did, the espionage or whatever they had to do. And basically, that's why Snake Eyes turned out being totally black. Now, it's based on those early movies when I was a kid. But now it's probably one of the favorite characters of everybody. And I'm just pleased to know that I was part of that. Snake Eyes is one of my favorites, along with several others, Bueno, later we're going to ask you about that for sure. Dice que no fue decisión de él hacerlo todo negro. Quería hacer una especie de ambiguo, bueno, malo. Por eso hizo a su oponente, su enemigo mortal, a Storm Shadow, blanco, y Snake Eye completamente negro. Dice, cuando era chico yo miraba muchas películas japoneses con ninjas, y dice, los ninjas estaban siempre en negro con las caras ocultas, y bueno, y hacían espionaje y cosas por el estilo, y dice así, se me vino a la mente hacerlo todo negro basado en esas películas. Ahora es uno de mis personajes favoritos, y me alegra muchísimo que en todo el mundo sea uno de los personajes favoritos. And Ron, what Pelu just went to pick up actually there, I don't know if you know this part, probably you do, but just in case you don't, down here in Argentina, Plasterama, who made the G.I. Joes, I think that probably the head of Plasterama thought, okay, this guy's all black, so probably he's bad, so they put the Cobra logo in his chest. Yeah. And he was sold as a Cobra enemy. There There you go. That's the card back with the Cobra enemy logo. Acá dice, es negro, es malo. Like I said, he's black, he's a bad guy. Well, in the States, it's always been the guy with the white hat, or is the good guy, and the guy with the black hat is the bad guy. It's always been that way. So I reversed it. Dice, bueno, en Estados Unidos, sabes que acá siempre el tipo bueno era el tipo que tenía la capucha blanca y el malo era el que estaba de negro. Así que lo que quise hacer es revertirlo y hacerlo al revés. Yeah. Qué buena explicación. Ahora, Snake Eyes, ¿habla o no habla? We're asking ¿Habla o you no questions habla? that we have from our childhood, I think, Ron. Snake Eyes, for you, the person that brought it to life, not the one that gave the whole personality that came later from a different person, but to you. Yeah. Is he a mute, or does he decide to not speak? I'm saying to you, okay? Well, a ninja goes in silence. Wherever he has to do business, he does it quietly and in silence. And I think Larry probably gave him, that personality where, he had to be quiet no matter what. So, but my original thought was he's a sly ninja who never says anything. He just does it. No. Ok, excelente. Bueno, tenemos las dos respuestas. Dice, el ninja siempre es un ninja silencioso, siempre callado. Dice, Larry Hama le dio la personalidad a Snake Eyes, y que tenía que ser siempre callado. Pero dice, bueno, para mí, en lo personal, eres un ninja, es callado y siempre tiene que hacer las cosas de forma tranquila y callada. Así que bueno, es callado, no es mudo. ¿Le habrá gustado cómo lo mostraron en Snake Eyes Origins? La vio, ¿no? We're going to do a little break from the flow of the conversation. Were you able to watch the last Snake Eyes movie? Yeah, I did. What are your thoughts on it? Well, I enjoyed it. I thought it was a good movie, and everyone is mad because it doesn't follow the comic book that Larry wrote. They're seeing it in their eyes as a comic book version, and it didn't turn out that way. And I thought it turned out very well, and I just wish it had continued with the costume and everything. But it didn't until the very end. And the Storm Shadow was very good too. He was very, very good.
And yeah, I enjoy that movie. Muy bien, bueno, ahí más o menos seguramente esa parte la disfrutó mucho la película. Dice, todo el mundo se estuvo quejando porque no sigue la línea de lo que es el dibujito y el cómic que creó Larry, pero bueno, todos lo ven como el cómic y esto no es así, eso es algo diferente. Le pareció la película que es muy buena y ojalá hubieran usado más el uniforme, dice eso sí, de Storm Shadow y no solamente al final. Y dice que lo que sí le gustó muchísimo, perdón, de Snake Eyes, dice lo que sí le gustó muchísimo fue Storm Scarlett. Shadow, el personaje de Ah, Storm Shadow. Scarlett. Vamos a hacer un especial con eso de Scarlett. All right. Let's continue. Okay. So you, voy a hacer la próxima pregunta, si me permiten. Sí. La primer, no sé en la época, estaban los personajes de Barbie que ya salían. He-Man no había salido, si no me equivoco, todavía en esa época, así que personajes femeninos fuertes como guerreras no había. Y de repente aparece Scarlett en la primera línea de G.I. Joe en el año 82. ¿Eso fue algo que se te ocurrió a vos? Algo que el estudio querían poner como personaje o algo por el estilo. Lo mismo con Cobra Girl, que salió en el segundo año de G.I. Joe. Ya teníamos a Scarlett y Cobra Girl como las mujeres duras y que pateaban traseros como los muchachos. Y la baronesa también, ¿no? La baronesa. Y Baronesa salió, creo que más adelante, si no me equivoco. Pero sí, también. Vamos a ponerlas todas sin fecha. El plantel femenino de los Joes. Ron, back in '82, there were no. I don't think. Well, with Masters of the Universe line came out later, but we had Barbie basically as a female character, and you brought some characters like Scarlet, CoverGirl, the Baroness. Was that something that Hasbro like pushed you to do at the beginning, or was something that you decided to present a female character strong as men, and sometimes even stronger and smarter? No, well, having the females in there was all my idea, and it had nothing to do with Hasbro. I just decided that the line needed a woman in the line, and that's why I created Scarlett. And I wanted Scarlett to be a strong, athletic woman, and who could do various different, scenarios. They asked me why she has red hair. That's because I like redheads. I think redheads are kind of sexy, so that's why she has red hair. As far as Baroness, well, I don't know what to say about her. We made her, and I remember seeing the the 2-up of her, and we showed that to Hasbro, our marketing, and they said the boobs were too big, so we had to shave those down, and make her presentable to kids. I gave her glasses because I thought she was a very smart woman. So I gave her the round glasses, because it kind of represents somebody, who's educated, I guess. I don't know. That's why the round glasses. And the rest of the outfit, I just came up with it. It's like, I guess it's like black latex. I'm not sure. And everything else on her is black too. So. Cover Girl, I wanted another good-looking girl in there, and Cover Girl is more of a stylish girl, and I don't know, she just worked right, but the best one of them all probably is Lady J. And Lady J turned out great. I gave her that green uniform, but she's real badass. And I think all the women that I want
wanted in Joe line are all kind of badass. You know, they don't take any bull from anyone. So, you know, and it worked out well. And those figures became highly collectible. So. Excellent, excellent. Bueno, todas las mujeres fueron idea mía. Hasbro no decidió nada ni presentó nada de eso. Dice que yo presenté la idea porque la línea necesitaba una mujer. Y dice, bueno, así nació Scarlett. Quería que fuera fuerte y atlética y quisiera cosas diferentes en diferentes escenarios que se le presentaran. Y me preguntaron muchas veces, ¿por qué pelirroja? Dice, bueno, pues a mí las pelirrojas me parecen muy sexys. Después, simple, él diseña, él elige. La baronesa, no sabía qué hacer con ella, la hicimos, bueno, en esos packs que usan para diseñar, no sé si saben, pero son 2 veces el tamaño normal, y cuando se lo presentaron a la gente de marketing y de diseño de Hasbro, le dijeron, bueno, está muy bueno, pero tenés que reducirle un poco el tamaño del busto porque es muy grande, así que le tuvieron que reducir los pechos a la baronesa. Le puso anteojos porque dijo, bueno, la baronesa es mala, pero es inteligente, representa a alguien educado, por eso le puso los anteojos redondos, grandotes. Y dice, el uniforme me ocurrió todo negro, algo de látex negro. Luego llegamos a Cover Girl, que salió después en el año 83, si no me equivoco, y quería otra chica linda, más estilizada. No sé, dice, funcionó bien. Y dice, para mí la mejor de todas es Lady Jane, que salió genial. Le pusimos uniforme verde, pero Lady Jane es una badass, una malota buena. Dice, bueno, todas las mujeres en realidad de G.I. Joe son todas badass, así que no aceptan nada de nadie, sino que hacen lo que tienen que hacer correcto. Dice, bueno, funcionó bien. Esas son todas figuras muy coleccionables. No sé si quieren hacer alguna puntita ustedes o quieren meter una del público, muchachos. Dale, metemos una del público. Ya vamos por acá. Ser. No, ya está. Listo. No dije nada. Okay, that is a good question. I don't know if you can see it in the screen. Oh. ¿Cuál es su figura favorita? Señor Rudat, ¿cuál es su figura favorita? I get asked that at every single convention I go to, and I don't say which one is my favorite. I say they're all my favorite. Simple as that. You're a dad, and these are all your babies. That's the perfect answer. Yeah. Dice, vea, todas las convenciones que voy, todo el mundo me pregunta siempre lo mismo, ¿cuál es mi figura favorita? Y nunca le voy a decir cuál es mi figura favorita, es porque son todas mis figuras favoritas. Es que bueno, sos un papá, son todos tus bebés, no tenés un favorito, aunque tenés un favorito. Preguntarle cuál es su menos favorita, entonces. Okay, is there a less favorite then? And the ones that you decide, not on the whole collection, of course. Well, Ahí está. besides my figures, no, not really, but probably figures after I worked on the line. There are some figures that I don't care for at all. No, but they were done by other designers. Ok, dice que, bueno, que en las figuras de él no mucho, pero además de sus figuras, dice, después de la línea, cuando yo me fui, hay unas figuras que la verdad no me interesan para nada, pero bueno, fueron hechas por otros diseñadores, por eso no. Pero sí, figuras de él le gustan todas. Yo quiero que le empieces a preguntar ya del tema del logo, pero antes, No. si bien nos contó que ya estuvo trabajando, que antes trabajó, ¿no?, para Hasbro y todo lo que es Militaria y Joe, o sea, ¿cómo, si notó algo distinto con los 3/4, o sea, verlos en una juguetería, qué se comentaba, ver sus dibujos, ¿no?, por ahí a otro nivel, a ver cómo era la sensación. ¿Cómo lo afectó a él o cuál fue la sensación de verlo? Claro, si bien él ya venía trabajando, si fue distinto, ¿no? ¿Hubo una diferencia? ¿O era un producto más? Porque Ron, aparte, perdóname, pero el otro día justo lo hablábamos con Damián Espinosa esto. Cada figura tiene un card distinto. No es como He-Man, por ejemplo, que todos tienen el mismo cartón y la figura es distinta. Acá cambia el cartón y cambia la figura. O sea, cada arte es distinto. Eso también te da meterte, ¿no? O sea, en una historia de la cabeza te hace pum. Ron,
you were working for Hasbro before in designing in arts and crafts and everything, but with GI Joe, I think that something like exploded there. What was the feeling, the sensation of, for example, going into a store and seeing your products in there in such a big scale, and also at the same time different if we compare, for example, with Masters of the Universe, they all had the same card back with the same colors. In the case of the Joe figures, they are all different with their own art, their own stories. By just looking at them, you already could tell stuff about those characters. So how was that impact for you? Well, the impact wasn't, that great at all. I just didn't. We used to go to different toy stores just to look at competition, and we would come across our own product in the store, and I enjoyed looking at it. And I actually probably should have collected some of it, but I didn't. And I do remember, stores just being loaded with GI Joes, a whole wall of GI Joe figures and vehicles, and it was really nice to see. As far as He-Man and all the other figures, I never got into it because I liked things more on the realistic side. To me, He-Man was not realistic enough for me. So, I looked at figures that were more real to me, and yeah, that's basically it. So, today I go into a store like a Walgreens or something like that we have here, and I'll go into the toy section and I'll look at the toys there, and I do enjoy all the realistic looking ones, and sometimes I'll even look at figures that have a little bit of animation to them, and an animated type figure, because I like caricatures and things like that. But, yeah. Okay. Dice, bueno, sí, el impacto no fue muy grande, íbamos a diferentes jugueterías para ver en verdad la competencia y bueno, no chocábamos con nuestros productos. Dice, sí, disfrutaba verlo. Dice, lo que sí debería haber hecho es coleccionado varios de esos, pero bueno, no lo hice. Me acuerdo de ir a negocios y verlos llenos de shows, paredes enteras y vehículos, y dice, sí, era lindo verlo. Con respecto a He-Man, para hacer la diferencia, dice que nunca le gustó, nunca se enganchó con lo que es el coleccionable de He-Man, porque dice, a mí siempre me gustaron las figuras realistas tipo militares y He-Man nunca fue de tener un cuerpo realista y cosas por el estilo, por eso nunca me llamó la atención. Dice, hoy voy a locales como Walgreens, por ejemplo, que es una farmacia, una cadena de farmacias, y voy a la sección de juguetes y disfruto ver los juguetes realistas. Muy de vez en cuando miro alguno que otro de animación, pero no es usualmente lo mío. Cobra Logo, le preguntamos, ¿les parece? Por favor. Para los que no saben, sorry, Pelu, about your He-Man. Lamento mucho He-Man Pelu. Ron, para los que no saben, Ron creó el logo de Cobra, y eso es algo, quiero ver dónde sale una inspiración para hacer eso. Ron, I would like to ask you a question. We know perfectly well that you designed the Cobra logo. Right. So we wanted to know if you could tell us a little bit about the inspiration or how that came to be for you. Well, that came to be through a friend of Larry Hama's. And we knew that G.I. Joe had to be a bad guy. So Larry asked his friend, I can't think of his name right now, what do you think about the bad guys for G.I. Joe? And he says, why don't we call it Cobra? And so, Larry told me about it, or my superiors told me what Larry had said. And I decided to start coming up with different ideas for the Cobra logo. And I probably drew maybe 20 different rough drawings of a cobra.
and we finally ended up with this one. And the original was all hand done by me. I have the original here at home. It's on my wall, and I think that's going to be probably the biggest thing of my legacy is that the Cobra logo. It's everywhere. I see it on people. I see it on cars and trucks, and I see it everywhere. Yeah. Qué bueno, qué bueno. Sergio, hay una de las fotos que es el logo de Cobra en una pared. Sí. Voy a pedir si lo podés buscar si nos molestia, porque justo está contando eso. Dice, bueno, el logo de Cobra llegó a ser de la siguiente forma. Un amigo de Larry Hama, sabían que G.I. Joe tenía un enemigo. Y Larry le preguntó al amigo, estaban buscando información por todos lados, tratar de encontrar para ver cómo hacer los malos. Se dice que el amigo le dijo, sí, ¿por qué no haces que se llamen Cobra directamente? Larry Hama se lo presentó a los de marketing y a Ron, y bueno, dice Ron, me puse a dibujar, hizo más o menos 20 logos diferentes de Cobra, y finalmente terminamos con este. El original está hecho a mano por mí, lo tengo yo en casa en mi pared, que es ese que estamos mostrando. Y dice que creo que este va a ser mi legado más grande. Este logo está en todos lados. La gente lo tiene tatuado en autos, en camionetas, en todos lados está este logo. Y bueno, ahí está. Esa es la pared de la casa de Ron. Yes. Y bueno, ahí está. El logo original de Cobra lo tiene él en su casa. Ahí tiene una foto en el celular también. And that's the one. That's the one in my house. That's the original. That's all done by hand. Todo hecho a mano, es el original, es el que tienen en su casa en la pared, enmarcado. Después le pido la dirección, así vamos a ver si le hacemos una visita, ¿no? You can see also that it only has like five bars in the middle, and I think Hasbro took those bars and split them in half, so now there are more. Dice, bueno, que si te podés fijar, el logo original tiene 5 barras en el medio. Y dice que Hasbro lo partió a la mitad para hacer el doble de barras. Dice, esa es la única parte que cambió del diseño. Ahí está, mira qué lindo autito ese, para pasarlo a buscar a Ron y no comer un asado. Yeah. Bueno, ¿algo más por ahí, muchachos? ¿Algo que le quieran preguntar a ustedes? Si no, sigo yo como loca. Decirle que ese logo es tan icónico que creo que viene el de Batman y después el de Cobra prácticamente. Your logo is so... Oh, there you go. I don't know if you can see the message there from Cobra Enemy from Chile. He has that logo tattooed in his arm with pride. Yeah, I forget who sent. Somebody from Chile sent me a hat. They had a nice Cobra logo on the inside of it. Dice que alguien de Chile también no se acuerda el nombre, pero le mandaron de regalo un sombrero de Cobra con el logo adentro, que está muy bueno. Yeah. Hermoso logo. Beautiful logo. Ok, ¿qué iba a preguntar? Me perdí. Me perdí en el tren de pensamiento. Bueno, nada, suele pasar. Preguntale qué sintió cuando lo introdujeron al logo. No, lo que me hace decirme el logo de Batman y eso. Ahora sí. Perdón. Dale, sí, decime, Sergio, ¿qué pregunta tenés? Decirle eso así mientras me fijo la pregunta que te iba a hacer. Sergio actually wanted to say that probably the logo, the Cobra logo, comes very first, probably Batman, and your Cobra logo comes right after that as far as for logo design. That's important. Been around for a while. Sí, hace tiempo que anda por ahí. Bueno. Preguntarle, digamos, qué sintió cuando fue incluido en el Salón de la Fama de los Coleccionistas, ¿no? De juguetes. Como el primer miembro de G.I. Joe. How did he feel to be inducted in the Hall of Fame of Collectors as the first member of the Hall of Collectors? I was inducted into the Hall of Fame Collectors Club. I don't know how long ago. It was probably 5-6 years ago, and I thought it was a great honor to be in. They gave me a nice ring and everything, and it's very humbling. And I
I'm not one to really say much about myself, and it was just nice, that people recognized me for the work I had done. Oh. Bueno, lo que dice, me indujeron en el Hall de la Fama de los coleccionistas, dice no sé cuánto, 5 o 6 años atrás. Es un honor, me dieron un anillo que está muy lindo, muy copado. Y dice, no me gusta hablar mucho de mí, pero es hermoso que la gente me reconozca. Y ahí te estoy leyendo, Charlie. Ahora lo que sí estaría bueno que nos cuente, porque es una persona, ¿no? Que tiene 2 figuras. ¿Cómo nació el tema de estas 2 figuras? Y después también hay una de Larry, ¿no? Pero bueno, quiero que nos cuente de él. Ron, I know that you're a designer, and this Pelu has a good question. You are not only a designer, but you also have 2 figures that are you, in a way. Oh, yeah, So yeah. we have Leatherneck and we have Dusty. Yeah. Para los que no saben, la figura de Leatherneck es la cara de Ron cuando era joven, y Dusty en el file card, en el nombre original, estas son las 2 figuras, y Dusty tiene en el file card el nombre como Ron Tadur, que es el nombre de él al revés. So how did that came to be, if I can ask you, Ron? Yep. Larry Hama was gracious enough to put me on the back of Dusty's. And Leatherneck has my face on it when I was younger. Ampliala, Sergio, por favor. Ahí está. Yeah. And because I like the Marine Corps so much, my father was in the Marine Corps. I did, I try to get a Marine in there wherever I could. And Leatherneck isn't the one I probably liked the most out of the Marines that I did. I try to be authentic with his cover and everything. So he's a good Marine. Lo de Dusty se lo puso Larry Hama con el nombre del personaje, con su nombre, Ron Tadur. Y Leatherneck tiene mi cara cuando yo era joven, porque a mí me gustan mucho los Marines. Mi papá estaba en los Marines. Traté de meter la mayor cantidad de Marines que pudiera, y Leatherneck es uno de los que más me gusta de la línea, porque es uno de los que tiene el uniforme también más auténtico. Le voy a preguntar algo con respecto, nombra mucho al padre y la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría saber si el papá de él es alguno de los personajes. Y me parece sería una revelación, pues nunca leí una cosa por el estilo, pero me gustaría. Sí. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ron, we love the way that you mention your dad all the time, and he's in everywhere in your design. So I don't know if this was asked before. I don't think I've ever read it, but is your dad one of the Joes? Did you design one of the Joes under your dad? No, I know. Me iba a decir Gung Ho y me hacía pis encima. If you would have said Gung Ho, probably I'll have a heart attack or something. Ok. Bueno, ¿preguntas de alguien? Eso, justo. Te iba a decir la pregunta de Gonza. Dígamela. Sí, pregunta si el logo, pregunta que si el logo original está pintado con tinta china, ¿no? O con acrílico. The first Cobra logo that you designed, actually, the guy that is asking a question is an artist, Gonzalo Facio, and he wants to know what type of materials did you use to design it. Is it Indian ink or acrylics, or what do you use? For what? The Cobra logo. Oh. El que tiene en la pared. It was probably India ink. Tinta china. Tinta china. Wow. And I'd probably use a rapidograph and a brush to finish it off. Un pincel y un rapidograph, que no sé lo que es la verdad esa herramienta. Si alguien me quiere decir o buscarla, eso es lo que usó para terminarlo, para los detalles finales. Yeah, much easier to do it on a computer these days. Mucho más fácil de diseñar ahora en computadora en estos días, claro, que a mano. Claro. Yeah.
Everything I did on the Joes was all done by hand. None of it was on the computer. And I would do between maybe 6 and 7 original drawings of a figure. You know, and from that, we would end up with one. But in the way they do it today on the computer, they do one figure and that's it. You know, it's a big difference. Muchísima diferencia la forma de trabajar ahora que la de antes. Dice, por ejemplo, antes yo dibujaba 6 o 7 figuras y de ahí quedaba una. Y dice, ahora con el trabajo en la computadora se hace una figura una sola vez y ya está, y queda esa. Mucha diferencia en las formas de trabajo entre lo que se hacía antes y ahora. Preguntale, Gus, el tema de, ahora vamos con esa, el tema de todo lo que es vehículos, que cada vez fueron creciendo hasta el portaaviones, ¿no? Que fue masivo. O sea, él estaba cuando se hizo en el por 85. eso, ¿qué te puede contar de eso? Del portaaviones. What can you tell us about the vehicles? Because of course we know that you designed a lot of vehicles. One of my favorites is the Dreadnought Cycle. This one here is one of the ones you designed. The Thunder Machine. Ahí tiene la Moto Dreadnought, la Thunder Machine también la diseñó él. You were there too once the USS flag. There you go. There you go. I love it. I love all of the Dreadnoughts and bazooka, as you can imagine. So you were there. You designed a lot of them. Okay, so how was the process of just creating vehicles to create such a monstrosity like the USS flag? How was that? You know, part of the design, Hasbro. Did it come from your mind, or how did that get to be? Well, I didn't work on the flag, but my friend Greg Bernstein did. He's the one that built it. So, yeah, I wanted to work on some vehicles, because we had a bunch of guys, probably 5 or 6 guys that all they did was work on vehicles all the time. And I thought I would like to have a chance to do that myself. So they gave me some figures, vehicles to work on. They were the smaller end vehicles, except for one, and that's a Mulray. And that one I really liked quite a bit. And I designed the Mulray. I have the original drawing at home, sitting on my wall. And that was probably one of my favorite vehicles. I worked on the Fang. I did that. Dreadnought Cycle, the Thunder Machine. I don't know what else, but. Esa la amo, la hidrolancha torpedera que acá salió con ese nombre. Es lo que está diciendo. Justamente, bueno, voy a traducir lo que acaba de decir. Dice, Greg Bernstein es el que creó por completo el flag. Dice, yo no tuve absolutamente nada que ver con el flag. Quería trabajar en algunos vehículos, no solamente en diseño de figuras. Y dice, teníamos 5 o 6 tipos que hacían solamente vehículos. Y yo, dice, quería tener la oportunidad de hacer algunos. Y me hicieron diseñar algunos vehículos muy chiquitos. El Mulray, el que tenemos acá, la hidronave torpedera, la diseñó él por completo. Y dice, es uno de los que más me gusta. Dice, el dibujo original lo tengo y lo tengo en mi pared todavía. También diseñó el Cobra Logo, el helicóptero que vos levantaste justo ayer, si no me equivoco, anteayer. Sí, lo tengo. La Dreadnought Cycle, esta que hice yo, Thunder Machine y algunos otros vehículos, pero siempre todos chiquitos. Preguntale si él diseñó la Cobra que está al lado de la lanzatorpedos. Del costado del... el costado, sí. Ron, did you also design the logos on the side of the boat? Sí, también lo hizo. Yeah, I designed this logo on the side too. I did quite a few logos. I did the Sky Striker logo. I did the Dragonfly logo. I'm not sure what else. But yeah, those were all my designs. Sí, son todos sus diseños. Dice los logos del avión, del Sky Striker, el avión grandote de los show, el Dragonfly, todo su diseño. Dice, ahí está el Cobra Fang.
Argentina version. Yeah, I got that. Yeah. Sí, no, también lo tengo. You got the Dragonfly box there? Tenés la caja del Dragonfly, me parece que no. I don't think we do. No. No, eso no. No? Tenemos Mamba. Cobra Mamba, yeah, but that's not you. Sí, el Rattler. Dragonfly es el que My telephone number is on the Dragonfly. Ah, mirá. ¡Qué locura! Bueno, Sergio, buscá, boludo, Dragonfly G.I. Joe, así mostramos eso. I've only had one person give me a call in over 20 years. Mirá vos. We figured it out. Para el que no sabe, el número que aparece en el diseño de la tapa del helicóptero Dragonfly, que salió a la venta acá en Argentina también, ese número de teléfono es erróneo. Dice, en 20 años una sola persona se dio cuenta y me llamó por teléfono, nadie más. La tapa. That was bold. Yeah. Qué bueno, qué osado. Ahí Che, va, ¿hay ahí alguna va. una pregunta de la gente ahí mientras que Sergio busca? Preguntar por favor si hay más así Easter eggs. cositas, sí, por favor, claro. dibujos, cosas Ron, now that you mentioned escondidas. that, yeah. Are there any other Easter eggs that we need to know about? There you go, that's the Dragonfly. Yeah, that's my phone number. Ahí está el número de teléfono de él. Qué loco, boludo. Ay, Dios. La cosa es que hay que tratar de dilucidar cómo funciona, pero bueno, ya nos pondremos a investigar en el especial Ultimate Argentina Investiga. Ron, are there any other Easter eggs or stuff like that you can tell us about your designs? Any what? Like Easter eggs, like for example, your phone number in the cover of the Dragonfly. Well, on the moray, I put my name Ron backwards on the top of the moray. That's about it. Trying to think. I don't think I did anything else quite like that. When you open up the Dragonfly, the product itself won't have my phone number, but on the package it does. Dice, bueno, que en el Dragonfly, en el helicóptero, cuando abrís el paquete, adentro no está el número de teléfono, solamente en la tapa, en el diseño de la tapa, pero en el helicóptero no está. Y después con el Morray, que es la hidronave torpedera, dice, si lo mirás desde arriba, tiene mi nombre. Puse mi nombre al revés. Así que está también para inventar. Pero dice, esos son los dos únicos Easter eggs que tiene. Muy bueno. Me hace acordar cuando entrevistamos a Ted, que nos mostró el nombre de él en el halcón milenario. Yeah. I can't think of anything else that I have. No puede pensar en alguna otra cosa que haya diseñado o hecho así de este estilo. No sé si tiene alguna pregunta de los vehículos o todo, pero él llegó hasta el 87, el diseñando figuras. Me gustaría saber por qué dejó. ¿Se aburrió? ¿Decidió ir por otro lado? ¿Seguir con otras líneas? Ron, you designed figures for G.I. Joe until 1987. Right. Did you get bored of the line? Was it time to move into a different direction? What happened? I mean, in my case personally, I love the figures until 1988, and after that, there are just a few that I just like. Yeah. But everything until 1988 to me is beautiful, perfect. And then after that, it was like, I don't know. It was, you could tell it was not you. So yeah. Was your decision, or I don't know. Yeah, it was my decision. I wanted to get off the line so I could work on other product. And even though I still had a love for G.I. Joe, because the guy who came after me was Mark Pennington. He was on the line for about 2 years after me. And after Mark, it was Kurt Groen. And I think that's when things started to change and the colors started to change. And, and I think it's because those two guys were comic book guys. They created
visuals for comic books. And so their imaginations went crazy compared to what I was doing. So, yeah, I don't know. Maybe that's when I started not liking G.I. Joes as much. There's a few figures, like an Alley Viper and that Mark Pennington did that were very good. But after that, there weren't too many others. So, yeah, it was my idea to get off the line. Sí, fue la idea de él. Decidió él salir de la línea. Quería salir de la línea para ir a trabajar en otros productos. Dice, todavía tengo mucho amor por G.I. Joe, pero tengan idea que la persona que a mí me buscó, Mark Pennington, estuvo en la línea 2 años más después que me fui yo. Después siguió Kurt Rowan, siguió la línea y ahí las cosas empezaron a cambiar y los colores. Me dice, yo pienso que es porque ellos dos eran tipos más dedicados a los cómics y crearon visuales como para cómics. La imaginación de ellos se volvió un poquito loca y bueno, comparado a lo que hacía yo, no sé, es una cosa muy diferente. Así que dice que a partir de ese momento la línea le empezó a no gustar. Dice algunas figuras, por ejemplo, el Alley Viper, que lo habían mencionado antes por acá, si no me equivoco, que también lo diseñó Mark Pennington, que dice es una figura que me parece que está buenísima, pero fuera de eso no hay mucho más de la línea de Joe que me guste. Ya que tiró eso, ¿les parece? Le preguntamos si otras líneas que podamos llegar a conocer, no sé. Sí. Dale. After Joe, what were the other lines that you were working on, Ron? I worked on WWF wrestling figures. Mira. And I worked on that for a while. I'm actually doing work for a independent toy maker right now of other wrestlers modern day. So I worked on Air Raiders. I did one Star Wars figure, a Tauntaun, big one. Conan the Barbarian. Mira qué loco el Tauntaun, ¿eh? Me dejaste, what? I don't know. Various different things. Dice, trabajó en muchas líneas diferentes con las figuras de lucha de la WWF por un tiempo muy largo. Dice, hasta ahora mismo estoy trabajando para unas compañías de juguetes independientes haciendo luchadores modernos. Trabajó en la línea Air Raiders y dice, también hizo una figura de Star Wars, una grandota, un Tauntaun. La diseñó él, mirá vos qué bueno, ¿eh? Y también trabajó para la línea de Conan el Bárbaro y un montón de otras líneas. Yeah. I can't think of anything else. I worked on a bunch of things. I worked on a girl's product. I worked on My Little Pony a little bit. O sea, Pelu, todas las colecciones que hizo él las tenemos en tu casa. También trabajó en Pony y otras líneas. Qué bueno eso. Lo enseñó a Pelu también. The last 5 years of working for Hasbro, I became an in-house freelancer, and I would do work for anyone within the company. And so boys' toys, girls' toys, preschool, everybody. So, todo. Qué grande. Sí, dice, los últimos 5 años que estuve trabajando para Hasbro, estaba trabajando como independiente dentro de Hasbro, y trabajaba para el que le ofreciera trabajo, figuras para chicos, juguetes, preescolar, chicas, todo, absolutamente todo, diseñando todo. Es cosa increíble, ¿no? Una persona que diseñó tanto juguete, tanta historia, tanto todo, ¿no? Y afectando a todos, y te lo cruzas en la calle y no sabes qué es él. Es una cosa fabulosa para mí. Eso puede ser una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo llegan las convenciones cuando él empieza a darse a conocer, la gente lo empieza a conocer, las redes sociales, los fanáticos, los coleccionistas, fírmame acá, fírmame allá, como es el público, ¿no? Mm-hmm. Ron, I'm sure there was a time between you designing for Hasbro and the convention scene that started in social media and everything, and people start like us knowing you and seeing your face. How was that? Was that an impact for you? How was that in your way of living for being a designer
of toys, though, but a designer and becoming a celebrity, to put it away. I never really got invited to conventions. Nobody really knew who I was. And my friend Kurt Bazigian, who was a marketing VP, he got me to go to Dallas, Texas for a convention. And after that, I would get invited probably to one convention a year. And just before COVID hit, I think I had gone to about 4 or 5 conventions within a year. And, you know, it was nice. My wife goes with me. So we share all the responsibility of all that. I will be in Nashville, Tennessee for my 3rd time at the end of April. I'm going to Georgia at Joe Fest, and that'll be the end of June. And then I got one more, and that's in November. But I don't think there are a lot of people who really know who I am as far as conventions go. So, you know, Joe people do, but no one else does. So that's okay, though. Dice que That's great. Nunca lo habían invitado a convenciones, nadie sabía quién era yo, hasta que un día mi amigo Kurt Basekian, con el que trabajó, me hizo ir a una convención en Dallas, y después de eso me empezaron a invitar a una convención por año, cosas así. Dice, bueno, por ejemplo, antes de COVID hice 4 o 5 convenciones seguidas en el año. Es lindo. Mi esposa me acompaña, compartimos responsabilidades. Por ejemplo, ahora va a venir un show en Nashville, en Tennessee, otro más en Georgia para Joe Fest en junio. Después en noviembre tiene una convención más y dice, bueno, la verdad no creo que mucha gente sepa quién soy. La gente de show sí me conoce, pero todo el resto de la gente no me conoce y estoy bien con eso, estoy feliz. Yeah, Joe Fest down in Georgia is probably going to turn out to be one of the biggest G.I. Joe conventions in the country. It's growing, it's getting bigger. So there's a lot of stuff there. Dice que Joe Fest en Georgia es la convención más grande de show del país y piensa que bueno, sigue creciendo y crece y bueno, va a ser una de las convenciones más grandes eventualmente de show. Sergio, ¿tenías una preguntita? Sí, le quería preguntarle qué nos puede contar sobre el diseño de estos dos personajes muy emblemáticos también. Que no era muy raro que aparezcan. I have that artwork. Ya van a aparecer, ahí está. Dice, ese arte lo tengo acá en mi casa. So what can you tell us about creating these two also iconic characters, of course? What, these characters? Yes, sir. Mm-hmm. I don't know what I can tell you about them. I just created the one, and I didn't know that marketing said, why don't we make 2? So that's how we came up with the Mavot and Tovam. And I have this original artwork downstairs I'm going to give to my son. So I still have to get this right. But I don't know what to tell you about him. You know? I'm going to become friends with your son so I can see it in person someday. Dice, no sé qué decirte. Dice, yo creé un solo personaje y no sabía que la gente de marketing iba a decir, bueno, vamos a hacer 2. Así que crearon ahí a Mavot y Tomav, eran los nombres originales. Gracias, Norman. Y dice, bueno, tengo el arte original abajo, todavía no lo enmarqué, pero lo voy a marcar y se lo voy a regalar a mi hijo algún día. Y ahí fue cuando le dije, yo bueno, voy a ser amigo de tu hijo, así lo puedo ver en persona. o que nos adopte. Hermoso. I'm working on this right now. Ahora está trabajando en esto. Ahí va. Wow. Wow. Is that a consignment? Yeah, that's a commission. I'm doing that for somebody right now. Está haciendo un trabajo para alguien. Bueno, para que sepan también, no sé si lo saben y si les interesa, Ron hace trabajo por pedido. Obviamente estamos hablando de un artista de un calibre altísimo, como ya lo saben. Así que si quieren contactarlo, él hace sketch, hace trabajos completos, hace trabajos en pinturas completos, o hasta también les puede vender fotos autografiadas. Repito, sepan que estamos hablando de un artista que diseñó G.I. Joe, ¿ok? No es un
principiante que va a una convención, ¿ok? Digo, por si lo contactan, para que no se asombren, igual pueden contactarme a mí por privado si quieren para hacer los precios. Yo tengo una lista de precios de todo lo que hacen acá, antes de contactarlo a él si quieren. Eso es un commission, un trabajo que está haciendo para un cliente. Una locura. Muy bueno. Una locura. Algo le vamos a pedir, ¿no, Gus? Algo le vamos a pedir. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Mi mujer está mirando por eso. Okay. Hacemos la guiña del ojo y guiño, la dejamos guiño, con la guiña de ojo. guiño. Guiño, guiño. No, para nada. Sí. Might have to take a break for a minute. Yes, please do. Please do. Yes. Si querés ponerlo ahí atrás. Ok. Cheque, hay unos personajes icónicos que creo, yo estaba mirando acá mientras que hablábamos todos. Ahí, bueno, vos, Pelu, lo conoces. Crystal Ball, Major Blood, el Dr. Mindbender. Son unas figuras increíbles, pero después tenés otras coloridas, como hay uno que se llama Chuckles, que tiene una camisa hawaiana, no sé si lo recuerdan, celeste, que está buenísimo, boludo, decís. Todo salió de la misma cabeza, ¿no? Y cómo, claro, tiene cómo viene bocha de personajes, digamos. Quizás por los nombres uno no sabe quiénes son, pero los ve y aparte decís, se te mezclan los nombres de afuera con los de acá. Acá le ponían otros nombres, ¿viste? O recordás más el nombre del dibujito, ¿viste? Claro, qué sé yo. Claro, se te mezclan todo. Ahora lo que te das cuenta, cuando hizo recién el comentario de que en otras líneas él trabajó, pasó lo mismo que lo hizo Mark Taylor también. Te das cuenta en qué línea ellos involucran su corazón y no la cambian más, por más que después laburen para un montón. Te das cuenta que él en show dio su vida para hacer el show. Después hice esto, hice lo otro, pero ya no habla igual. Era lo mismo que dijo Mark Taylor que cuando fue que hizo en He-Man, y después cuando se va a otras líneas, viste, sí, fueron laburos, pero te das cuenta que acá Ron involucró el corazón en G.I. Joe. Sí, totalmente. Sí, bueno, dejó todo. Sigue laburando a mano, acrílico, todo. El tipo, por lo que nos estuvimos hablando, sigue haciendo todo como antes. No es que está con la compu. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ahí vimos unos comentarios del amigo de Chile. Vamos a ver qué se puede hacer. Por ahí se puede llegar a hablar para traer una convención. Bueno, por el estilo, sería un honor, la verdad, que nos firme las cajas que tenemos de pibe. Sería una locura. El Sargento Slaughter, ahora le vamos a preguntar. Sí, ahí está, Chuckles en el Magnum de los C.I. Joe, totalmente. Le falta el bigote, ¿no? Le ponemos la cabeza de bazooka y es bueno para hacer un Magnum. Slaughter es un luchador que lo trajeron a la línea, pero estaría bueno saber cómo fue eso. Tanto él como hay otro personaje que es The Fridge. Casi Rocky, ¿no? Casi Rocky también. Uy, Pelu, casi nos olvidamos de eso. Para que voy a buscar la figura antes de que vuelva. Un segundo. Casi Rocky. Bueno, la verdad, tiene cada personaje. Te falta luz, Charlie, te falta luz. Sí. Te afeitaste, mirá. Me afeité. Más que antes tengo. A nada. Está bien. Después hay que ya que se van todos, si no queda mal, me voy yo un segundo. Ya vengo, Me voy a fumar un pucho rápido y vengo. Bueno, pero déjalo igual, Pelu, metete igual sin ningún problema. Total, Ron está fumando. Hola. ¿Se está cortando? ¿Me escuchan? No. Okay, thank you, Ron. Yeah, you know what? During the little break that we took here, we actually came with a few more questions about some figures. I don't know if you will be able to answer these ones. But we have, for example, the figure of Big Boa. That we heard that this was going to be Rocky, but the deal didn't come through. So, did you work on that design yourself, or? Yeah, I did. That figure was inspired by a movie. Oh, I can't think of the name of the movie now. It was a fantasy movie.
where this guy had this helmet on over his head, and they put something inside the helmet that made this guy go crazy. And I don't know, he would go out and he would just, beat the heck out of somebody or whatever, because he was like muscles everywhere, and well, no, I can't remember the movie that inspired me on that one, but basically that was it. That's where Big Boa come from. Is it true that the body and the gloves and all that part came from Stallone? That it was going to be a Rocky figure for the Joe line? Rocky figure? Yeah. No, I don't know the Rocky figure. No sabe nada. Ahí está justo Neo Tigre, estaba preguntando lo mismo. Dice, esa figura estuvo inspirada en una película. Me dice, no me acuerdo el nombre de la película. Era una película de fantasía. La forma que me lo describe es Bane. Dice, un tipo que tenía un casco en la cabeza y le ponían algo adentro y se volvía loco, se le inflaban todos los músculos y cagaba palos a todo el mundo. Dice, le salía músculo de todos lados, pero bueno, no me acuerdo el nombre de la película de fantasía que me inspiró. Y le pregunté nuevamente, bueno, pero el cuerpo, porque leí varias veces que el cuerpo de Big Boa era Rocky y no sé si hubo un acuerdo y me dice, la verdad, no tengo idea, no escuché nunca eso. We also got another question about Sergeant Slaughter. Yeah. We know he's a wrestler, of course, but how was the deal to create that figure? Well, I remember, Sergeant Slaughter come to Hasbro, and he came in his camouflage Cadillac and parked it out front, and he came in and everything, and they were trying to sign a deal with him because of his, personality and it's the way he looked, wearing all the military stuff. And I asked him if he was in the Marine Corps. And he said he was, but I don't think so. But it was nice meeting him, though. And I got to meet him a couple of times at a convention. And I'm trying to find a picture here. Oh, where is it? Okay, I'll translate on the meanwhile while you look for that. Dice, no me acuerdo bien, pero vino a Hasbro, vino en su Cadillac camuflado, estacionó en la puerta de Hasbro y vino a ver si firmaban un trato con él, y bueno, su personalidad, la forma que lucía. Él dijo, me dijo a mí cuando lo conocí que estaba en el cuerpo de Marines, pero la verdad yo no le creí nunca. Fue copado el tipo, siempre lo vi un par de veces en convenciones. Y dice, a ver, dame un cachito que estoy buscando acá. On the meanwhile, Ron, do you have a couple more minutes to stay with us? Or? Oh, yeah. Sí, tiene tiempo. I'm going through all my pictures, that's why. Oh, yeah, please do. And also, I don't know if you can answer this. There is a figure that I really like a lot. That is the Fridge. It was a mail-in, also designed based upon I didn't work on Fridge, though. Ah, no lo hizo él. Bueno, mira, yo pensé que lo había hecho. Bueno, esto es una figura también, un mail-in, que está basado en un jugador de fútbol americano que vive todavía, no le gusta ir a convenciones ni nada, pero bueno, es una muy linda figura. Y acá levanté a Chuckles, que estábamos hablando recién con la camisa hawaiana. Ahí está, mira. Lo pedís, lo tenés. Here we go. Ahí está, a ver qué nos va a mostrar. A ver. That's a Fridge and or the Slaughter and I. Ahí está el Sargento Slaughter con Ron. So basically we have Leatherneck and Sergeant Slaughter together there, right? Yeah. Es igual, es igual. La figura es igual. Muy bueno. La mandíbula del chabón es tremenda. No, es tremenda esa mandíbula. I got to meet Sergeant Slaughter at the first Joe Fest,
and that's where these pictures were taken at Joe Fest, the first Joe Fest. And then I got to meet him again the following year at the new place that they're having the convention. And I had gone out to have a smoke, and my wife was at the table, and Sergeant Slaughter comes bopping over to my table, and he starts talking with my wife and everything. And he wanted to get a couple of prints that I had done. One of them was him. So, and yeah, so I was hoping he'd be there this year, but he's got another convention he's going to, and yeah, he's a real nice guy, real sweet guy, nice guy. Dice que sí, el sargento Slaughter es un tipo muy, muy simpático. Lo conoció la primera vez en una convención de Joe Fest. Bueno, después de conocerlo en Hasbro, lo conoció en una Joe Fest. Y después al año siguiente se estaba comiendo con mi mujer y él vino ahí todo con su personalidad fuerte a buscar unas copias que tenía yo para llevarse. Pero no, es un tipo muy dulce y muy, muy lindo para estar con él. Yeah, he uses a poster in back of him. It's a drawing of him. And I went up to him and I said, "You know who did that poster behind you?" He said, "No, look at the name at the bottom." He looks at it and sees my name at the bottom. "Oh, nice to meet you." He uses it all the time. Dice que se le acercó a la mesa del sargento Slaughter en una convención y le dijo, che, qué buen póster que tenés atrás tuyo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Sabés quién lo hizo? Dice, no sé quién lo hizo. Fíjate abajo quién está firmado. Dice, lo hice yo. Dice, al fin te conozco. Al fin te conozco. Qué colgado. Acá hay una preguntita de la gente, ¿no? Que pregunta, ¿cuál fue el proyecto que nunca pudo completar en G.I. Joe? Si tuvo alguna, ¿no? Que dale, después, no sé si está relacionado, pero hay un sketch que te mandé yo de una figura no producida, si le podemos por ahí enganchar con esa también. A question here from Road Big John. What was the project that you could never complete or get done with G.I. Joe? If you remember, of course. No, I had shown some drawings at one time that I wanted a commander-in-chief of all the G.I. Joes, and that never went through. The commander-in-chief at that time was Ronald Reagan. I had done several different drawings, and they hadn't gone through. And then one presentation, I presented some drawings, and the head of marketing, the vice president of marketing, took my drawing and ripped it in half. And that never went through, obviously. So, yeah, there aren't any problem. Most of my stuff went through. No problem. Do you remember what was that one that he like trashed? I really don't remember. I should have kept it, but I don't remember. Dice, él mostró unos dibujos, por ejemplo, del comandante en jefe de G.I. Joe, y no se hizo nunca. En ese momento el presidente era Ronald Reagan, el comandante en jefe de las fuerzas militares. El presidente de Estados Unidos hizo varios dibujos, pero bueno, no lo aprobaron. Y dice, un momento que presentó un dibujo al vicepresidente de marketing y tomó mi dibujo y lo rompió a la mitad. Y obviamente no se hizo. Dice, pero la mayoría de mis cosas pasaron. Y yo le pregunté, bueno, ¿recordás cuál era ese proyecto que te cortaron a la mitad? Dice, no, la verdad no lo recuerdo y lo tendría que haber guardado. Imagínate el revolver de cabeza que me diga dónde está el basurero. Y lo voy a buscar ahora mismo. Sounds exciting when you say it. No, but I added a little bit to the story at the end. I should know where that trash bin is right now to go and look it up and just try to dig it out and find out about that. I used to do that. I used to go in the trash bin and pull
pull out drawings from other people. Wow. They're all gone now. I pulled out, before I even started on working on Joe, I went in the trash bin and pulled out about 8 drawings of 12-inch figures, all original artwork. And it's since been sold off, but I had all originals that they were throwing away of all the package art from the 12 inches. Wow, do you still have that run? No, it's gone now. Oh, my. Wow. Dice, antes de empezar a trabajar con Joe, solía hacer eso. Dice, los artistas usaban los dibujos, le sacaban las fotos y el arte iba a la basura. Dice, yo los levantaba. Dice, saqué unos 8 dibujos más o menos de diseños originales que quedaron para figuras de 12 pulgadas. Decían, hola, bueno, las tenía todas, pero ahora ya no las tengo más. Y dije, ¿las tenés? No, ya no las tengo más. Andás a ver dónde están. And I don't throw anything away. I keep all my rough sketches. I keep all my drawings. I keep everything. And I just bundled it up and brought all that stuff home. It's all gone now. I sold it off probably 6-7 years ago to a collector from Brazil. Wow. Now people keep coming to my house wanting to buy stuff, and I still have stuff, but it's not like nothing super rare. Well, I'll buy your glasses. Yeah. Those are rare. Dice, no tira nada. Dice, cuando se fue de Hasbro se trajo todo, envolvió todo y se trajo absolutamente todo. Los sketch básicos, los rough, los que se hace así con una viroma, un bordecito nomás para empezar a tener una idea de cómo diseñarlo, todo. Me traje todo a casa y hace unos 5 o 6 años un coleccionista de Brasil me compró todo. No. Dice, ahora no tengo nada, tengo algunas cosas, pero no son cosas que tienen importancia para Joe. Y le dije, bueno, entonces te compro lentes, para mí son importantes. I literally had thousands of drawings. Literalmente miles de dibujos. Qué locura. Qué locura. Yo pensé que, digamos, todos los cuadros que se ven atrás, pensé que eran sketch que los tenía encuadrados, ¿no? Pero bueno, se me fue esa ilusión. Yeah, Sergio thought that everything that you have framed behind you, those were all sketches of you or your designs, what you have hanging on your walls. But he probably feels disappointed now that probably they're not. What? The one? Yeah, the ones behind you, everything that you have framed in there in your office. Yeah. Yes. There's nothing there. Dice que no hay nada, Sergio, estás totalmente loco. There's nothing No, there. no. Sergio no ve nada. Ya no necesito los anteojos, chicos. Le compramos los de Ron y lo ponemos ahí en la colección. Sí. No. Mira. Ahí, si pueden mirar en la carpeta de producción hay una foto que mandó Charlie. No sé si la pueden levantar y mostrarla para ver si esta es la inspiración para Big Boa. Me parece. I think that we have found, actually, Charlie, I think that he did his research and I believe he found what your inspiration for Big Boa was. Charlie, no sé si me podés decir el nombre de la película, ¿lo recordás o algo? No, me la pasó Nacho. No sé si de dónde salió, me la pasó Ignacio recién. Si nos puede dar más info, mejor. Dale. No sé si la pueden mostrar ahí por la pantalla. ¿La viste, Ser? No. ¿Aparece o no aparece? And yes. Okay, I want to ask you in the meanwhile about the character of Gung Ho. That is a character that I really love, and there's so many different versions of him, like ready to fight, hands-on Gung Ho. Oh yeah. And then dress up with the uniform. That's a perfect military figure to me. So all of the different variants of the figure, they all came from you, or they ask you to design it differently. Una figura que me gusta mucho es Gung Ho.
Y esa figura, desde las primeras que salieron hasta la última, siempre vestido diferente, iba desde sin mangas, musculoso, tatuado, a estar vestido con un uniforme perfecto de militar, de desfile, con todas las condecoraciones. ¿Es algo que se te ocurrió a vos o es algo que... Yeah, you got it. That's the one? That's the one. Es ese, Charlie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Nacho. Esa es la inspiración para Big Boa. Ah, mirá, ¿sabés de dónde es? De Beastmaster, la de Mark Singer, me dice Nacho. Jódeme. Sí. Mirá vos. Beastmaster with Mark Singer. That's the movie, man. Y acá tenemos la figura. Mira qué loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? I think that's the one. So, about Gung-Ho, if you could tell me, Ron. Well, like I say, he's another Marine. And I don't know what I can tell you about him. I wanted him a tough Marine, like, and that's why I gave him a tattoo on the chest, because the Marines can take anything, and yeah, I don't know what I can tell you about him. I think he's supposed to have an armored vest, the kind they wore in Vietnam, and in the hot weather they would have it open like that sometimes. And as far as the color, not my choice. Again, and that had to be a choice of marketing, because I would have had him in olive drab. And yeah, I don't tell you. Okay, no, that's perfect. That's perfect. Dice otro marín, quería que fuera uno duro, por eso le puso el tatuaje en el pecho. I'm sorry? I have him over there on the shelf. The drawing or the figure? Oh, the figure. Oh, the figure. Yeah. Dice que, bueno, los marines se aguantan todo, por eso le puso el tatuaje en el pecho. Dice una de las versiones es con un chaleco tipo militar sin remera, como los que se usaban en Vietnam, y en el clima caliente, bueno, lo usaban así abierto, y los colores dicen, no es algo que elegí yo, sino la gente de marketing. Si hubiera elegido yo, lo hubiera hecho todo en verde militar, en verde oliva. Yeah. Acá pregunta Roboa si en ese momento tenía algún contacto o amistad con otros artistas, ¿no? De otras líneas, como por ejemplo Mark Taylor de He-Man, ¿no? Back in the day, did you have any type of, for example, I don't know, contact, friendship with other designers, like, for example, Mark Taylor from Masters of the Universe? No. Well, you mentioned no, you didn't have time to socialize. It was all work. He didn't work at Hasbro. No, he was a Mattel. Mattel, yeah. No contact with Mattel whatsoever. And no contact with Kenner, even though we did buy Kenner after a while. Dice que sí, no contacto con nadie, aunque compramos Kenner al tiempo con la empresa de él, pero no, nunca tuvo contacto con nadie. Yeah, that's when after we bought Kenner, the Kenner designers were asked would they like to come to Hasbro in Rhode Island, and a lot of those guys didn't want to come, but the ones that did come took over our jobs. That's when I was let go. Oh, wow. Dice, bueno, no sabía esto. Cuando compraron Kenner, dice, muchos de los diseñadores de Kenner le preguntaron si querían ir a trabajar a Rhode Island, donde estaban las oficinas de Hasbro. Y dice, los que dijeron que sí, nos sacaron el trabajo, por eso me echaron a mí de Hasbro. Mirá vos. Mirá. Yeah. Wow. Preguntarle cómo ve la franquicia hoy en día, ¿no? Con la línea classified, sí. Claro. What do you think about the line? Well, you mentioned that you go to Walgreens now and then to check some toys. What do you think about the new line, the classifieds line? That is basically based upon your designs, of course. Yeah, they're all based on my designs originally.
I like them a lot. The details on them are what I really wanted to do, and unfortunately couldn't do it. But the designer, I'm not sure who he is doing a good job. And I've been collecting some of them myself. So, yeah, I think they're pretty good. I like the artwork too on the Cobra Commander, the new one, and they have a slipcase, and the artwork is just wonderful. I love it. Bueno, dice que, bueno, están basados en mis diseños originales, me gusta mucho. Lo que a mí siempre me gustó era el nivel de detalle que no me dejaban hacer cuando yo diseñaba. Y dice, bueno, tengo varios, yo mismo colecciono. Le gusta mucho el arte de las cajas. Por ejemplo, el comandante Cobra, el slipcase que tiene con el arte es una cosa fabulosa, que le encanta. Y ahí, bueno, estuvo mirando para atrás para ver si había... Bueno, I'm waiting for a stalker to come in. Estaba esperando que le llegue una caja con todo un set completo. Pero le podemos preguntar por esa figura que nos gusta a los dos, Barbecue, ¿no? ¿También? Sí, total. We actually, Pelu here and I, we do not collect classifieds. We just buy some, the ones that we like, and one of them is a figure that is one of our favorites too. That is Barbecue. In all of the different versions that came out of Barbecue, with the orange color, of course, we think the 25th anniversary, the classified one, and the original one you designed, we think that is a beautiful, beautiful figure. Where did that come from? Besides your head, of course, the inspiration, I mean. No rhyme or reason. I just wanted to, that's the way I did them, all those little round circles on them were to protect them. And it just came up out of my head. That's all, and it's, I don't know what to tell you. No, that's perfect. That's the perfect answer. There is no other answer, so that's a perfect answer. Nada, dice lo quería así, lo hice así. Todas esas cosas redondas que tiene el cuerpo son para protegerlo, pero bueno, me vino a la mente y lo diseñé y salió así. Es una figura tan linda, Barbecue. Yeah, tiene casco y es bueno, ojo. He has a helmet with the face covered, and he's a good guy. Yeah. Something to think about. Well, you better have something on your face that, if he's got a flamethrower, so. Sí, mejor que tengas algo en tu cabeza si vas a estar con un lanzallamas. Che, sí, ¿les parece? Ya llevamos 2 horas del vivo, me parece ya teníamos que ir a dejarlo a Ron por ahí guardar algunas preguntas para la próxima. ¿Les parece bien, muchachos? Sí, total. Que vaya a descansar, sí. Ron, yes, we've been squeezing you for 2 hours, and we can keep it going all night long, but we're gonna let you go for the day, and maybe some other time we'll come up with something and we'll invite you over again. Yeah. But we just wanted to say it's our total pleasure. You've been in our lives since we were kids. You still are, and you'll keep on being here, and probably our kids will keep on having you in our house. And not only with all of the jokes, but hey, this is you. Yeah. So thank you. I love you can see. I have my figures right there, some of them. A ver si lo puedes poner en la pantalla completa. Ahí, mira, no sé si pueden ver, pero ahí tengo algunas de mis figuras. No está en pantalla completa. There you go. Now if you can show it again. Yeah, and then I got more over here. Y ahí tiene más. Okay. Wow, Ahí está Shipwreck, ahí está Storm Shadow. Tiene más quilombo que yo, Qué bueno. And Is that the art of the terror drone back there? Oh, that's a poster. Es un póster. Hay una máscara ahí, ¿no? Una cara abajo de ahí. ¿Puede ser? Una máscara. Mirá todos los sombreros militares. Es la cueva de Los Charlie. militares, sí. Es la cueva de Charlie. Eso. Es la cosa de Charlie. Todos los sombreros militares, mirá. ¿Ves? Sí. Mirá eso. Medallas, mirá qué bueno. Mirá las katanas. No, ¿qué son? Espadas. Espadas. Sí, son las espadas de los desfiles, sí. Muy bueno. Inspiración por todos lados. Sí. I got quite a bit of stuff. Oh no, yeah, we all do. We have the same thing you do, but yours is beautiful.
Those medals back there, are those your dad's? Or... Preguntale qué es la máscara esa, por favor. Pero no la veo, Pelu. ¿En dónde está la máscara? No, Ahí, del otro lado, ahí, abajo de un muñeco. No. These Para are el otro lado. Es en el medio, es como de piel, digamos, Pelu, es una cara. Sí, hay una máscara. Ahora le pregunto, ¿para qué quiere decir algo, Ron? Yes, Ron, you wanted to say something about those hats. Ahí, esa. Ahí la vi. Debajo de uno de los blisters. Okay, two things. One, if you can tell us something about those hats, the military hats that you have, and also there is a mask in your wall in there to your right. What is that? ¿Qué es esa cara que tiene? That's an impression of my face. Es una impresión de su cara. Sí. Justo Martín y Marita de 80 me estaban preguntando eso, si era una impresión de la cara. No, Mira su cara. Sí. That was taken when I was at Hasbro. And you go to a dentist and he makes an impression inside your mouth, and he uses something called alginate. Mm-hmm. And we used it at Hasbro too. And one day I laid down on a table and one of the model makers took the alginate and put it all over my face. And from that, we made that mask. Mira vos. Dicen, lo que se usa para hacer los moldes de los dientes, que se llama alginato, dice, claro. Bueno, que es lo mismo que se usa para hacer los moldes de las caras, ¿no? Y dice, estábamos en Hasbro, lo usábamos y dijeron, bueno, vamos a hacer uno de tu cara y me lo hicieron y ahí está. Es muy bueno. That's fantastic. And how about those hats? Were those your dad's? The ones that you showed us a minute ago? Which ones? The ones to your right, top right, next to the swords and the medals. Those ones. No, those aren't my dad's, because the one on the right, the brown one, is Army officer. The one next to it is Navy officer. Then it's a World War II captain's helmet. And back to that is an aviator's helmet. And beside that is a Marine Corps pith helmet. The framed stuff underneath is my dad's. He was in the 6th Marine Division, World War II. Las medallas que estaban enmarcadas debajo de los sombreros sí eran del papá, condecoraciones de la Segunda Guerra Mundial, y arriba tiene, un sombrero de marín, no me acuerdo, sombrero de, me dijo de todas las divisiones diferentes, y el casco de la Segunda Guerra Mundial. Una muy linda colección tiene. Todos originales, esos no eran del padre, las medallas sí. Bueno, para contactarlo, comenta Gus de vuelta para alguna comisión, Exacto. algo. I want to mention a little bit about the commissions and prints and everything that people can get from you, Ron. Para que sepan, lo contactan directamente por Facebook. Si lo buscan en Facebook, Ron A. Rudat, es como está, Ron A. Rudat, y lo pueden contactar, escribirle, y como les dije, él hace desde sketch hasta comisiones completas, como el que nos mostró de Wild Bill hace un minutito. Y si no, también fotos firmadas. También hace de los dibujos que hizo en sketch. Los precios varían, obviamente. Si quieren preguntarme antes, pregúntenme, no hay problema, yo les digo lo que son los precios, o lo contactan en directo y les dicen. Pero sigue trabajando por comisiones, así que si necesitan algo, lo contactan directamente por Facebook a Ron A. Rudat. Okay? Ron, Yes, that's sir. it. Thank you so much. We love you. We'll love to meet you in person someday. We hope we can find a way, we talked about this before, to get you to come to a convention in Argentina so we can shake your hand, the same hand that you used to design all the craziness that we have in our collections. Okay? Yeah, I'd be an honor to come down there. I went to Mexico City probably about 4 years ago, and that was a really nice convention as well. And I was surprised on how many G.I. Joe clubs are in Mexico. There's quite a few. Yeah, Brazil, Mexico, Argentina, they're huge places outside of the U.S., of course, that collect. Dice, fue a México hace unos años a una convención y dice, le sorprendió ver la cantidad de clubes de fans de G.I. Joe que hay, no podía creer. Dice, le encantaría venir a Argentina a alguna convención a conocer a todos. Así que, esperemos poder traerlo, ¿no? Algún día. A full. Sería un placer.
Sería genial. Muchachos, ¿algo para decirle? Gracias. Agradecerle. Sí, total. Muchas gracias. Thank you for everything, Ron. It was a pleasure. God Well, bless you. thank you. Thank you for Joe. Joe. Thank you very much. Okay, take care, Un guys. aplauso acá. Sí, totalmente. Un aplauso. So much. Thank you. Thank you so much, Ron. We love you. Thank you. Qué hermosura, ¿eh? Ahí está. Apagó la cámara. Sergio Tremendo, se ríe porque mira el tremendo. backstage. Sergio sabe lo que está pasando detrás de cámara ahora, por eso se está riendo. Sí, la verdad sí. En el caso Muy Ron, buena predisposición. encontré una cosa que encontramos con varios diseñadores, pero a su vez un poquito más profundo, ya que hablamos con un montón de diseñadores, la verdad, que muchos lo toman como su trabajo, pero él se toma su trabajo y una forma de vida 100% dedicada a su trabajo y sus diseños. Eso me gustó mucho, ¿no? Y supo decir, bueno, basta, hasta acá llegó, se terminó, otra etapa, pero bueno, ahora volvió y sigue trabajando con eso, pero bueno, muy copada toda la historia que nos contó. Sí, la verdad, increíble. Sí, muy también a la onda Mark Taylor, ¿no? Que cuando algo ya está, ya está. Claro. Tremendo. Muy lindo. Muy bueno. Excelente. ¿Qué más se puede agregar? Nos quedamos sin palabras todos, me parece, porque la verdad fue Sí. eso. Le sacamos el jugo por completo. Pasó por todos lados. La verdad que nos explicó en algunos personajes con lujo de detalle, en qué se inspiró. Así que me gustó, estuvo muy bueno. Espero que la gente también lo haya disfrutado tanto como nosotros, ¿eh? Muy copada la gente. Gracias. Sí. Y también por aportar mucha data. Sí, la verdad que bueno, quedaron varias preguntas sin realizarle, pero bueno. Nada. Sí, 2 horas, sí, lo tuvimos 2 horas, muchísimo tiempo. Sí. Así que bueno. Vamos por Larry. Y ahora ¿sabes por qué tenemos que ir? Después tengo que buscar de nuevo el video, lo voy a mirar de nuevo para ver cómo es el nombre de la persona que didiseñó el USS Flag, porque necesito hablar con ese flaco. Necesito saber dónde salió esa locura. ¿Dónde salió esa demencia? Un especial del barco ese solamente. Sí, totalmente. Bueno, ¿tenemos planes para la semana que viene, muchachos? Todavía nada. Muchos. Nah. Muchos, bueno, listo. Un misterio. No sabemos. Tenemos tanto que no sabemos cuál elegir. Claro. Así que sorpresa. Qué lindo. Así que ya veremos. Igual nosotros no improvisamos nunca, así que. Jamás. Esto es profesional, una cosa profesional, elaborada. Ya va a venir el show de chiste, ¿eh? Ya va a venir el show de chiste, con desbarrancada, ya lo vamos a hacer algún día. El tema es que si lo Sábado hacemos a la lo noche. vamos a hacer bien. Y además lo vamos a hacer bien. Estrellas invitadas y toda la bola. No Sí, vamos a eso tenemos que hacer un especial, tenemos que hacer con eso. Chicos, yo ese día manejo el control porque la verdad contando chistes soy un desastre. Sé tirar el chascarrillo, la anotación, pero el chiste armado, vino Jaimito, no, es malísimo, no hago reír ni a mí, nadie, no, malísimo. Ni a mí. Ponete un guante y habla como Larry de Clay, ya está. Sí, no, ahí me internan directamente. Mi mujer entra acá y me interna si me ve así. Igual estaría bueno Exacto. ser tipo empezar a hablar y empezar a irnos al pasto más que contar chistes. Que es a la que a la gente le gusta. Eso es natural ya. Sí, Claro. sí. ¿Hay una Vos facilidad para lograr eso? Al Vamos a ir borracho. con el 72 de Fridge o con el 14 de Bazooka. Sí, tenemos que Pronto. hacer la moto reunión, ¿eh? Pronto. Mariano, pronto. Ya se empezaron las charlas. Ultimate. Me gusta, Banquino Ultimate me gusta. Más que el show del chiste. Feliz cumpleaños a Ignacio. Feliz cumpleaños, Ignacio. Feliz cumple, Nacho. Espero que Banquino que pasen muy Ultimate. lindo. Así que bueno. Bueno, muchachos, vamos a comer, a descansar, a lo que sea. Dale, Vamos nomás. seguimos de Mañana largo. se trabaja, mañana se labura.
pero semana cortita de un día. Sí. Así que nada. Bueno, muchachos, les mando un abrazo de oso gigante. Gracias a todos por acompañar. El flag no es nada. Qué pedazo. Puro No me mandaron el blister del sargento Slaughter, ¿la podés creer? Puta madre. Dale, Martín, dale, ponte las pilas. Bueno, Para, ¿seguimos en vivo? Sí. No, sí. Neo, sí, el Defiant es grande, pero en el flag le pones 3 Defiant, uno al lado de otro, o 4, te diría. Sí, hay que ganarle a 2,35 m. Es grande. Claro, pero lo que él dice es que simplemente es puro tamaño, sino que como que tiene más detalle y demás el Defiant. Bueno, el Defiant armado, sí, con el taxi espacial puesto para arriba, es hermoso. Después el marrón, no me acuerdo el nombre ahora, que es un camión que se abre con 3 o 4 pisos, también está buenísima esa debe ser base. a nivel juguetes debe ser el playset más grande, ¿no? A nivel mundial, de todas las colecciones. No sé si habrá algo más grande que el flag. En todos lados donde vi dice eso, que es el más grande, el playset más grande. Habría que ver, la verdad, no, lo más parecido es Eternia, que me suena a mí, pero no llega a 2 metros y pico. Mobile Command Center, ahí está buscando, que salió el mismo año que la Defiant, en el 87. El Mobile Command Center también está buenísimo. Son places muy lindos, pero... ¿Y cuál era la foto, cómo se llama el que mandaste hoy, que era cartón, que estaba genial? Bueno, ese salió en el año 82, lo diseñó también Ron, ese se llama el Missile o Missile Command Headquarters, que es todo un, no sé si querías que lo dijera en inglés, pero te cagué, lo dije todo en argentino. Todo cartón, se desarmaba, se desarmaba, o sea, con cartón y enganchándolo en cartón. Por eso no hay demasiados en el mercado, porque, bueno, cartón. Army Building. Y bueno, eso está bueno para hacer repro. Claro. Hay que hacer repro de eso. Urg. Ya están los archivos, me parece. No están, ese es el problema. Si no, hace años que estaría viviendo de eso. No, nunca pude encontrar nada en buena calidad como para hacerlo, ¿no? O sea, hay que diseñarlo en fotos de muy mala calidad. Hay que seguir buscando, Gus. Hay que seguir buscando o comprar un original como inversión y listo. Y clonarlo, si se puede decir la palabra. Fotocopia a color. Sí, en papel. Remasterizarlo. La palabra que se utiliza ahora es remasterizarlo. Ahí está, sí me gusta. En 4K. Pelu se está remasterizando. Sí. Alto custom estoy haciendo. Un upgrade. Alto custom. Sí, que no sé, custom, o cómo sería ya. Costume. Costume. No, costume es pincha, ¿no? Sí, custom. No, sí. Con la E. Che, iba a decir algo que se me fue a la cabeza. Bueno, importa. Te agarran una CB en cualquier momento, boludo, dale. Pará, ya está, en inglés ya está. Estoy quemado. Igual Charlie me parece que me gana, ¿eh? Ese hombre duerme Charlie, media hora por día. Charlie está durmiendo con, no sé, está así. Ahora está dormido, Yo encima de la luz que le da Charlie, yo pensé que tenía tipo los dos ojos hinchados así como tipo Rocky 2, así estaba el chabón, ¿entendés? Pero después cuando lo mirás un toque y decís, no. Tipo mapache está el chabón, es como que, ahí está, ¿ves? Tiene acá como dos. Tremendo. No puedo más, muchachos. Se cae así, Charlie. Vamos a comer, vamos a dormir, vamos a comer. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por acompañarnos. Yo. Gracias a todos.